Buenos días, Santi, ¿qué tal estás? Muy bien, Yanire, pues otra semanita más estamos. Hoy además estamos solitos y de manera buscada, ¿verdad? Porque nos apetecía contar cositas del podcast. Sí, bueno, me has estropeado un poco la intro porque quería decir, tenemos unos invitados súper especiales que ahora veréis, pero bueno, ya está. Efectivamente, esta vez estamos solos, pero estamos solos porque lo hemos querido, porque teníamos ganas de Mm, hablar entre Santi y yo, que muchas veces también tenemos nosotros cosas que contar, ujú. y porque, bueno, pues queremos hacer un poco una review de todo el tiempo que hemos pasado pues con este podcast, ¿no? Que al final ya son 4 temporadas. 4 temporadas que se me han pasado muy rápidas y bueno, vamos a desvelar claves hoy del podcast para las empresas. Efectivamente, vamos a desvelar claves del podcast para las empresas, así que vamos adelante con la cabecera. Si yo te contara, un podcast de Singular. Bueno, pues con los invitados de lujo que tenemos hoy vamos a desvelar esas claves, esas cositas que hemos ido aprendiendo con 4 temporadas ya grabadas de Si yo te contara. 2 temporadas en las que estábamos tú y yo solitos, Santi, como ahora, que Ujú. me trae buenos recuerdos, y otras 2 temporadas que hemos tenido con unos invitados excepcionales. Entonces, Santi, yo creo que lo interesante sería empezar un poco contando por qué empezamos 2 temporadas solos y por qué después empezamos a tener invitados, ¿no crees? Ujú. Venga, pues comenzamos con ello. Sobre todo las 2 primeras temporadas, es verdad que teníamos en mente acercar el podcast y acercar determinado comportamiento precisamente a nuestros compañeros, a nuestras compañeras dentro de la compañía, e irles desvelando pequeñas píldoras que tuviesen una utilidad práctica, ¿verdad? Y también, pues hay que decirlo, pues que nos teníamos que empezar a soltar en esto de las ondas, en la comunicación, y decidimos hacerlo de esa manera. Empezar a generar ese feeling, a ver qué cosas funcionaban, qué cosas no funcionaban, para después traer invitados de auténtico lujo. Efectivamente, nos vino muy bien esas 2 primeras temporadas para irnos conociendo un poquito mejor cómo éramos en directo, ¿no? Por así decirlo. Y luego también queríamos, desde el principio que nosotros también queríamos tener un podcast, porque como tú bien has dicho, Santi, nos interesaba mucho acercarnos a nuestros compañeros y acercar temas que empezaban a ser negocio dentro de nuestra empresa que anteriormente era Avanza, y eran unos temas de negocio nuevos. Estábamos centrándonos mucho más en el employee engagement, en el bienestar, en estrategias un poquito más amplias relacionadas con la experiencia de empleado, cuando antes estábamos solo centrados en la formación. Entonces, era una excusa muy buena para cada semana hablar de un tema diferente relacionado con la experiencia de empleado, que hay miles y hay amplísimos, y poco a poco, pues que nuestros compañeros también fuesen entendiéndolo y además también, evidentemente, para nosotros abrirnos a nuestro público y para que nuestro público también fuese conociendo un poquito todas las cosas que les podíamos ofrecer y dejar de estar posicionados únicamente como empresa de formación. Y luego, efectivamente, cuando ya estábamos un poquito más metidos en harina, pues decidimos hacer nuestras primeras entrevistas a invitados. Y bueno, hemos contado con unos invitados chulísimos, ¿verdad, Santi? Vamos, chulísimos, que muchos de ellos nos dejaron un sabor de boca, la mayoría que queremos casi hasta que vuelvan. Y ojo, porque va a haber novedades también para los próximos, que vamos a tener otros auténticos artistazos que van a venir por aquí. Sí, bueno, el otro día me puse a cerrar entrevistas y ya tengo 5 entrevistas cerradas. Son todo mujeres Muy y son bien. unas mujeres espectaculares, ya las iréis viendo. Pero sí, empezamos con, bueno, primero empezamos con Alexandra Rojo, que es una de nuestras compañeras, que Ujú. muchas veces también es muy importante también dar Mucho. voz a los trabajadores que tenemos a nuestro lado día a día, que mejor que ellos no nos va a poder contar nadie su experiencia y cómo funciona, ¿no? Realmente el mundillo. Cuando ya empezamos a salir a la calle, empezamos hablando con María Álvarez de Linera, que fue una invitada de lujo, la verdad, compañera, Totalmente. antigua compañera tuya, Santi. Y bueno, pues ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta de la fuerza y de la potencia que podía llegar a tener un podcast, ¿no? Al final, invitar a personas, a profesionales que comparten sector contigo y que comparten unas experiencias totalmente diferentes a las que nosotros acostumbramos a vivir y las que tenemos nosotros internamente, pues hace que la riqueza sea muchísimo más grande. Y de ahí además pasamos de durar 20 minutos a durar 50 minutazos, ni más ni menos. Pues sí, totalmente. Bueno, hay dos cosas principales, sobre todo que, fíjate, con Alexandra Rojo.
lo que hicimos fue dar altavoz precisamente a nuestras compañeras y que fuésemos conscientes también de lo que sucedía en otro área o en otra unidad de negocio de la propia organización, ¿verdad? Que muchas veces como que lo desconocíamos. Al final empezamos a crecer tan rápido que a veces nos perdíamos ese punch de lo que estaban haciendo y eso fue muy positivo, ¿no? Empezar a poner el altavoz a las personas. Y eso cualquier organización lo puede hacer, ¿verdad? Sí. Un podcast de este estilo puede servir muy bien precisamente para ver qué es lo que están haciendo, en qué se está innovando, dónde estamos poniendo los esfuerzos, cuáles son nuestros objetivos. O sea, tiene múltiples cosas que luego si quieres podemos ir desgranando. Y por otro lado, traer desde luego gente referente dentro del sector que nos pueda aportar su conocimiento, sus experiencias en otras compañías, cómo se está moviendo la parte de la internacionalización también, que una maravilla. Sin duda. Es que además también a nosotros realmente este podcast nos encanta grabarlo, siempre lo Ujú, decimos, y tener la oportunidad de invitar a personas que personalmente admiramos nosotros en el ámbito profesional es un lujo. O sea, ujú. yo cuando entrevisté a Fernando de Córdoba sobre branding y marketing, que es como mi gurú del marketing, yo no, o sea, es como tengo la excusa perfecta para conocer a una persona a la que llevo siguiendo más de 2 años, que tengo su libro, que le sigo en redes sociales, que cada vez que veo que ha publicado algo, cada vez que me llega su newsletter, dejo de hacer lo que estoy haciendo para leerla, pues al final tenemos una excusa perfecta para conocer a esas personas y aprender de ellas y disfrutar con ellas 50 minutitos, que bueno, pues que al final podemos exprimir al máximo, ¿no? Ujú. Entonces, esto es maravilloso, pero yo creo que también, Santi, tenemos que seguir un poquito contando un poco los datos, ¿no? Los datos del podcast y de cómo son los oyentes que acostumbran a utilizar un podcast, porque bueno, se dice mucho, cosa que es verdad, que ahora casi todo el mundo tiene un podcast y la persona que no tiene un podcast no pasa nada porque hay otra persona que tiene dos o tres, entonces realmente se podría decir prácticamente que cada español tiene un podcast ahora mismo. Es verdad que hay muchísimos podcasts, pero esto no es una decisión, o sea, evidentemente hay gente que toma la decisión porque le gusta hablar, le gusta ponerse delante de un micrófono y hablar, pero realmente los datos les respaldan para hacer ese podcast, porque por una parte sabemos que el oyente del podcast español es tanto hombres como mujeres que lo escuchan de ambos géneros, ¿vale? Y tienen una edad comprendida entre los 18 y los 65 años, o sea, una horquilla de la población muy, muy, muy grande. Muy amplia. El 61% casi de ellos tiene estudios universitarios y de todos ellos el 82,49% son personas que están empleadas. Entonces, bueno, en este caso tengo que decir que estos datos a nosotros nos ayudan mucho porque sí que es verdad que es nuestro perfil, ¿no? Es el perfil de las personas a las que nosotros queremos llegar. Queremos, normalmente, como estamos hablando muchas veces de temas de experiencia de empleado, por supuesto necesitamos, no queremos que las personas que nos escuchen estén empleadas, que estén en horario que estén en edad de trabajar entre los 18 y 65 años. Y bueno, pues normalmente nosotros nos dirigimos a empresas que son B2B, esto quiere decir, o sea, empresas que generan trabajo a otras empresas y en este caso normalmente acostumbran a tener estudios universitarios. Entonces, nuestro público está entre los oyentes de podcast, así que Santi, cuarta temporada, pero te puedo decir que la decisión de hacer este podcast está bien tomada. Sí, está muy bien tomada. Porque además, una pregunta que os lanzamos para que la reflexionéis, luego os daremos la respuesta, es ¿cuántas horas pensáis que la gente escucha podcast a la semana? Es una pregunta muy buena. Yo escucho muchísimos podcasts de diferentes temáticas y la verdad es que es un dato interesante. Santi, cuéntanoslo tú. Venga. Pues mira, más o menos los estudios que se están realizando al respecto nos hablan de que consumimos 9,5 horas a la semana. Es una barbaridad de tiempo, ¿eh? Una barbaridad, ¿verdad? Es una barbaridad. Y luego también es interesante saber que las preferencias de escucha que tiene la gente, ¿no? Porque evidentemente no te vas a tirar las 9,5 horas de un domingo escuchando podcast. A lo mejor un domingo un poco raro, sí, pero normalmente no.
Entonces, también sabemos, también hemos estado investigando y sabemos que el 48% de la gente, casi un 49%, lo escucha diariamente, acostumbra a escuchar un podcast al día o por lo menos determinado tiempo de su día lo dedica a escuchar podcast. De ellos, el 58% lo hace por la noche y casi el 100%, porque es un 96,91%, lo hace en solitario, que al final eso también evidentemente es bastante normal, pero también nos da que pensar de que es una actividad que les gusta hacer para escuchar y para interiorizar Ujú. lo que se les está, lo que se les está contando. Y has dicho que se hace de noche, ¿no, Yanni? Sí. Bueno, ¿quién no se lo pone mientras está entrenando, verdad? O mientras está preparando la comida del día siguiente, estás poniéndote el podcast para ir a tope, ¿verdad? Efectivamente, ya cuando estás en un momento más relajado de tu día, ya te has enfrentado a la oficina, al trabajo, a pues millones de cosas que tenemos que hacer en nuestro día a día y cuando ya estamos más tranquilos, nos gusta escuchar otras voces que nos cuenten historias o que nos cuenten pues cosas para ser mejor o incluso para reírnos. Y bueno, pues normalmente sí, ese 58,02% que prefiere escucharlo por la noche. Santi, además de eso, un poco relacionado con esto, cuando escuchan, ¿qué está haciendo el oyente de podcast mientras está escuchando un podcast? Pues ahí sí que me pillas. Yo pienso que están concentrados en precisamente en que les cuenten en la forma de aprender, no sé. Pues sí, mira, y además estos datos a mí me interesa contarlos porque muchas veces la gente, a lo mejor gente que no escucha mucho podcast o que pues que tiene otro tipo de forma de vida, muchas veces dice que los podcasts no se escuchan del todo, que los pones de fondo mientras haces otra cosa y que no te estás enterando de Ujú, lo que te están contando. Pero estos datos también nos dicen lo contrario, porque nos dicen que casi la mitad de la gente, el 50,25% de las personas, lo hace mientras hace tareas del hogar, que al fin y al cabo, pues es un ejercicio evidentemente importantísimo de realizar, pero que puedes estar con la mente ocupada escuchando un podcast ujú. porque no requiere de una concentración muy extrema y te puede acompañar perfectamente. El 40,42% lo hace antes de dormir y es una opción también buenísima porque normalmente estamos tan acostumbrados a estar delante de pantallas antes de dormir que luego nos cuesta mucho dormir. Y la verdad es que escuchar un podcast antes de dormir pues te relaja y no tienes que estar con una pantalla delante, simplemente con unos auriculares puedes disfrutarlo. Y un 38,53% de las personas lo escuchan mientras descansan. O sea, tienen el podcast como su momento de relajación, su momento privado para disfrutarlo. Entonces, podemos saber que la gente que acostumbra a escuchar los podcasts lo hace para relajarse, para pasar un buen rato y bueno, pues para escucharlo de verdad, ¿no? Para Ujú. disfrutarlo. Oye, y hablando de podcast, Yanni, también nosotros hablamos mucho de nuestro podcast porque hay que hablar de nuestro podcast, pero a ti particularmente, ¿cuáles te gustan también? ¿Cuáles recomendarías? A ver, normalmente yo acostumbro a escuchar podcasts que no son tan de crecimiento personal. Yo Ujú, siempre que hablamos de este tema, sabéis que siempre soy de novelas más que de ensayos o de otro tipo de publicaciones, y en este caso con los podcasts me pasa lo mismo. Estoy escuchando mucho ahora un podcast que se llama Ciberlocutorio, ¿vale? Que lo presentan dos chicas catalanas que son divertidísimas, en las que pues, es un podcast que lo publican cada 2 semanas y hablan de cosas del día a día, ¿no? La semana pasada hablaron de experiencias y de cómo nos relacionamos con la muerte, los seres humanos, ujú, cómo en diferentes culturas se mira diferente. Hace poco también hablaron del día a día de las personas y de cómo las tareas del hogar nos pueden quitar mucho tiempo de vida y cómo enfrentarnos a ellas, de las relaciones personales, ¿no? De las relaciones amorosas. Bueno, la verdad es que se habla de muchísimas cosas, son cosas bastante profundas y bueno, a mí son cosas que me ayudan mucho a meditar, bueno, que realmente no es un podcast de crecimiento personal, mm. pero sí que es verdad que al final se mete como en temáticas muy de el día a día, muy que nos afectan a todas las personas y bueno, pues te ayudan un poco a pensar y y a, y a darle vueltas a las cosas, ¿no? Como de otras realidades, ¿verdad, Yanni? Efectivamente, otras realidades y de hacerte consciente de cosas que muchas veces pues no te paras a pensar, ¿no? Y Ujú, aquí tienes 50 minutitos en las que hablan ellas dos o tienen un invitado, o sea, un poco en ese sentido, hacen un poco como la temática les venga bien y se meten en temas súper chulos. mm. Antes no he dicho sus nombres, son Andrea Gómez y Ana Pacheco, ¿vale? Y ya os digo, si no lo habéis escuchado nunca, a mí personalmente me gusta el último episodio que publicaron, La fiesta del tanatorio,
es impresionante, así que os invito a todos a escucharlo. Pero bueno, Santi, cuéntame tú también, ¿qué escuchas? Pues fíjate, antes escuchaba mucho precisamente por recomendación tuya, Estirando el Chicle, pero últimamente el que me está gustando mucho y me atrapa, la verdad es que tiene un formato que a mí particularmente me gusta mucho, es Jordi Wild. Sí, Creo que es uno de los grandes referentes en podcast y además tiene unos invitados también casi tan buenos como los nuestros ahí anda, ahí y me anda. gusta muchísimo. Sí, la verdad es que, bueno, es uno de los podcasts más escuchados, yo creo Ujú, que de España, no te sé decir exactamente en qué puesto, pero creo que sí que está en un puesto muy bueno. Y la verdad es que tiene unos invitados súper interesantes, o sea, invita a gente de... Lo que me gusta de él, no soy demasiado fan de él como personaje, pero sí que creo que invita a personas súper ujú, interesantes eso es. y invita a gente de todos los colores y habla de cosas súper, súper, súper chulas. Tiene unos invitados muy interesantes. Quiero hablar de otro tema, pero antes de eso sí que quería recomendar otro podcast que ha salido hace muy, muy, muy poquito, ¿vale? Que se llama Delirios de España, ¿vale? Solo tiene 3 episodios, no, 4 episodios por ahora, ¿vale? Pero habla de cosas que han pasado en la historia reciente de España, pues en los años 80, en los años 90, que es un hecho que ha pasado en algún momento de la historia reciente de España que ha causado como que se vuelva historia de España al fin y al cabo, y cuenta cómo eso, cómo se convirtió en eso. En los 2 últimos capítulos habla de Jesulín de Ubrique, del personaje de Jesulín de Ubrique y de qué pasó con él, de cómo se convirtió en el personaje que fue y toda la historia que ha hecho. Y ya os digo, solo tiene por ahora 4 capítulos. O sea que estamos tiempo de engancharnos desde el principio casi. Estáis a tiempo porque cuenta unas historias súper, súper chulas, dura media horita cada capítulo. Todos estamos bastante, sobre todo, bueno, si somos españoles, ¿no? Pero todos estamos bastante familiarizados con la historia que cuenta y bueno, es muy chulo, así que os recomiendo que lo sigáis Ujú. porque no tiene desperdicio. Pues esto que comentas es muy interesante porque fíjate, has hablado del podcast anterior que escuchabas muchísimo, que nos habla precisamente de otras realidades, ¿verdad? Con el tema pues, de la funeraria, etcétera. Y el que nos hablas ahora tiene que ver con la historia. Precisamente el misterio, perdonad, el misterio, otras realidades y la historia son de las dos temáticas más escuchadas, por contra de lo que nos pensamos. Sin embargo, temáticas como pueden ser el fútbol, la política, la economía, que parece que siempre están muy presentes en las noticias, son de los menos escuchados. Sí, son de los menos escuchados. De hecho, están bajando. O sea, han bajado de relacionado con el año pasado a este año. Han bajado. Evidentemente, entiendo que la gente acostumbra todavía a Ujú, escuchar el formato de radio normal para escuchar locuciones de los partidos de fútbol en directo, pero después, a la hora de escuchar sobre fútbol en el día a día, pues parece que está perdiendo un poquito. Lo que también está muy arriba, como comentabas antes, Santi, uno de los formatos favoritos con un 43,42% es el formato entrevista. Como tú también has ujú. comentado, ¿no? El formato de Jordi Wild efectivamente es entrevista, Entrevista. nuestro formato es entrevista y al final pues es normal, ¿no? Porque al final cada día se puede hablar de una cosa totalmente diferente y se pueden conocer pues muchísimas cosas que muchas veces ni siquiera nos esperábamos conocer. Y ya vamos a meternos en otra cosa, pero relacionado con eso también quería recomendar otro podcast de Judith Tiral que se llama No te lo... Bueno, es que tiene dos, ¿vale? Pero hay uno que se llama No te lo habías preguntado. Judith Tiral es una chica que es muy, 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 muy curiosa y le gusta entrevistar a personas, se hace preguntas bastante curiosas en general y le gusta entrevistar a personas que tienen profesiones curiosas o que tiene cosas curiosas que contar que muchas Ujú, veces a nosotros pues no nos viene a la cabeza. Tenía la duda, se llama. No te lo habías preguntado, era otra cosa que tenía anteriormente. Su podcast de ahora se llama Tenía la duda y bueno, pues ha entrevistado hace poco a una detective. Entrevista a personas pues muy interesantes, ¿no? A un chico que tenía el síndrome de Tourette. Entrevista a gente, pues eso, que tiene historias de vida súper interesantes de contar y que muchas veces pasamos por alto. Pero bueno, vamos a meternos ya en cómo puede ayudar un podcast a tu empresa, Santi, porque evidentemente nosotros en nuestra cuarta temporada ujú. está claro que pues mal no nos está yendo, ¿no? Mal no nos está yendo y además yo creo que la gente que al final ha venido como invitada, pues también nos ha reconocido esa parte de, oye, pues fíjate, lo veo muy interesante para el mundo de la empresa precisamente en líneas generales, pero para una empresa en particular lo veo con muchísima fuerza.
¿Y por qué? Sí. Pues porque es un medio de difusión, como decíamos antes, muy potente. Es un altavoz, se puede personalizar y se puede adaptar a cualquier tipo de organización, y además creo que es una parte de intraemprendimiento que precisamente enlaza y refuerza precisamente esa experiencia de empleado que tanto va con Singular. Claro, es que al final, como tú bien has dicho, Santi, los podcasts empresariales ayudan Ujú, mucho porque ayudan mucho a una empresa a posicionarse. Y ayudan a posicionarse, por una parte, para el exterior, como hacemos nosotros en este caso. Al fin y al cabo, pues evidentemente nosotros en este podcast hablamos siempre de temas relacionados con experiencia de empleado o con cosas que puedan ayudar a tu empresa a crecer, ¿no? Que es realmente pues nuestro área de negocio. Evidentemente tenemos una estrategia detrás, aunque nos guste mucho hablar y nos guste conocer a gente. Evidentemente, todos sabréis, los que nos escucháis, que estamos haciendo esto por algo. Pero además también son muy interesantes esos podcasts internos, ¿no? Esos podcasts ujú. que se pueden grabar internamente, que no se publican pues para todo el mundo, sino que solo se publican para las personas que trabajan internamente en una empresa. Y eso pues nos puede ayudar muchísimo a la empresa para cambiar un poquito la comunicación interna. Hace poco hicimos una encuesta interna, bueno, una encuesta nosotros mismos desde Singular Ujú, a la gente, a nuestros seguidores, y les preguntábamos cómo calificarían la comunicación interna de su empresa. Y bueno, la verdad es que hay mucho trabajo que hacer todavía, porque solo un 17% decían que su comunicación interna era de 10, se sentían muy informados, mientras que el 29% decía que le gustaba, pero necesitaba mejorar. Otro 29% decía que solo les daban comunicación interna para temas puntuales y un 23% decía que se sentía extremadamente desinformado. ¿Vale? Esos son datos que hemos recogido nosotros a través de una encuesta que lanzamos ujú. al público, ¿vale? Y nos está ayudando mucho a ver, pues eso, que todavía hay muchísimas necesidades de comunicación interna en las empresas y que es una tarea pendiente de cumplir. Y un podcast te puede ayudar muchísimo a que esa tarea pues sea muchísimo más sencilla de, por una parte, de ejecutar y luego, por otra parte, de consumir, ¿no? Porque hay muchas veces que las empresas tienden a soltar el rollo directamente, ¿no? A soltar el rollo cuando tienen que hacerlo y la gente al final no interioriza ese mensaje. Y ya no es que tú tengas que dar el mensaje porque sea tu obligación como empresa darlo, sino que tú necesitas que tus trabajadores lo interioricen, porque si no, ¿de qué te sirve Ujú. contarlo? Entonces, en ese sentido, yo creo que un podcast puede ser muy, muy buena idea. Tiene además un montón de funcionalidades, o sea, nos puede ayudar para muchísimas cosas, o sea, puede ser un podcast semanal, un podcast cada bisemanal, ¿se dice? O sea, cada 2 semanas, Quincenal. quincenal, efectivamente. Puede ser cada mes, puede ser puntual para un tema concreto. O sea, realmente la periodicidad es algo que internamente no tiene por qué estar tan encorsetado como un podcast de cara al exterior, ¿no? Que evidentemente sí que tiene Ujú, que tener sus fechas de publicación y nos puede ayudar muchísimo para un montón de cosas. Nos puede ayudar, por ejemplo, para darle voz al CEO de la empresa, ¿no? Pues al ujú. final, que el CEO de la empresa se ponga delante de una cámara, de un micrófono, sobre todo, para contar cosas y para responder a preguntas que le hace otra persona, que puede ser una persona interna o puede ser una persona externa que se contrate, ¿no? Como si nos dicen a Claro. nosotros: "Oye, Yanire, Santi, entrevistad al CEO de Telefónica, aquí estamos, cuando quieras, si quieres te podemos entrevistar en lo que necesites". Y realmente va a hablar de unas cosas que normalmente seguramente no esté acostumbrado a hablar y no va a hablar para el exterior. Pero cuando se le está entrevistando en un podcast interno, seguramente se abrirá mucho más y contará cosas mucho más interesantes que incluso él ni siquiera se había planteado que podía contar. Por ejemplo, más cosas que se te pueden ocurrir a ti, que en lo que nos puede ayudar un podcast interno, Santi. Bueno, antes de meterme ahí, si me permites un pequeño paréntesis, creo que el podcast precisamente lo que nos permite es que se pueda consumir en cualquier momento. O sea, a las personas le permite que no tiene que ser una comunicación síncrona, sino que cada persona lo va a poder consumir en diferentes puntos del día, con lo cual eso resulta muy interesante. Y además que Ujú. permite convivir con medios de comunicación tradicional, incluso que a veces los puede amplificar, ¿no? Hablo desde una newsletter a una web corporativa, por ejemplo, y creo que pueden convivir perfectamente. No tenemos que optar por uno u otro, sino que yo creo que precisamente pues, pueden convivir y pueden generar. ¿A qué más cosas nos puede ayudar? Tú decías, pues, oye, nos puede ayudar a la entrevista de un CEO, por ejemplo, ¿no? De una persona relevante. Para mí, otra de las cosas importantes es
precisamente conocer qué se hace en otros departamentos, en otras unidades de negocio, porque a veces determinadas empresas empiezan a crecer tanto que perdemos un poco la noción de lo que se está haciendo, de lo que están haciendo nuestros compañeros. Y de esta manera podemos poner en valor precisamente lo que hace cada uno de los departamentos y podemos ver, por ejemplo, nuevas áreas de innovación, nuevas herramientas que hemos desarrollado, nuevas aplicaciones, nuevos productos, nuevo portfolio de servicios, y eso hace que la gente esté como más conectada. Mm. Eso es súper importante lo que comentas, Santi. Mm, Sobre todo, o sea, tiene como dos, o sea, por una parte, para empresas que están en pleno crecimiento es muy importante, porque en ese ujú, sentido muchas veces se empiezan a desarrollar nuevas áreas de soluciones o se empiezan a desarrollar nuevos trabajos que muchas veces las personas no están acostumbradas a conocer. Y luego también, por otra parte, en empresas muy grandes es súper interesante que se haga de esta manera, porque al ser mm, tan grandes, independientemente de que esté en pleno crecimiento y que se desarrollen nuevas áreas o no lo hagan, siempre va a haber millones de cosas que una persona, un colaborador, no vaya a conocer de primera mano de lo que se hace una ujú. empresa, ¿no? Y al final un colaborador es un embajador de la Totalmente. empresa. Si un colaborador tiene toda la información que necesita, va a ser un embajador perfecto y va a poder contarlo fuera, en la calle, en el bar, a sus amigos, a quien sea, de lo que hace su empresa y va a poder coger nuevas oportunidades y va a dar una imagen muchísimo mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, el entrevistar a compañeros en el día a día de lo que hacen es una cosa que nos va a ayudar muchísimo para que la gente tenga una visión mucho más global de lo que se hace en su día a día, porque al final nosotros estamos metidos en nuestra vorágine de tareas diarias y muchas veces no sabemos lo que está haciendo el compañero de al lado. Justo. Y esto es muy importante. Luego también muchas veces nos puede ayudar mucho, por ejemplo, para como onboarding, ¿no? Como onboarding es una estrategia súper chula también, porque al final, una persona que acaba de entrar en una empresa, que está más perdido que un pulpo en un garaje, que tiene ahí millones de nombres que aprenderse, dónde está el baño directamente, que o sea, tiene muchísimas cosas y muchísimas emociones también que digerir, pues si tenemos un podcast preparado para ayudar a esa persona a que escuche de primera mano con una voz que al final se le va a acabar haciendo conocida, porque a lo mejor es una persona Ujú, interna, que escuche los valores, que escuche el propósito de la empresa, que esa persona le vaya contando poco a poco las áreas de soluciones. Y ya no solo eso, sino que además se lo pueda repetir, ¿no? Quiero decir, si no lo ha escuchado, si se lo ha olvidado, si lo que sea, va a poder volver al podcast en cualquier momento para que pues esas primeras semanas sean muchísimo más sencillas y que nos aseguremos todos también, que se aseguren desde el departamento de People que, que esa información se le ha facilitado y que tiene esa información a mano y que la persona en cuanto entra a la empresa tiene toda la información que necesita para ser un colaborador más y para estar totalmente integrado en la compañía. y además nos permite poner énfasis en aquellos aspectos que a nosotros más nos interesa, ¿no? Y muchas veces es verdad que la gente nos dice, joder, es que cuando hacemos el proceso de onboarding le sentamos en un ordenador y tiene que leerse, ¿no? Unos tochos ahí y luego además la parte de la de PRL, la gente al final eso lo nota como algo un poco frío, ¿no? Entonces, consumirlo a través de un vídeo, por ejemplo, de un vídeo podcast o de un podcast, puede ser mucho más interesante y también en el proceso de onboarding le podemos dar la vuelta. Es decir, que hay determinadas empresas que precisamente a las nuevas incorporaciones le pueden dedicar un Ujú, podcast a lo mejor de 10-15 minutos de decir, conoce a la nueva persona, ¿no? Y claro. hacerle preguntas cuáles son sus aspiraciones, a qué se dedica en su tiempo libre, qué le Ujú. gustaría, ¿no? Encontrarse en la empresa, qué expectativas tiene. Puede ser muy interesante también. Eso es muy interesante también, porque primero a la persona a la que estás entrevistando ya la estás metiendo de Ujú, lleno en la compañía, ya justo. se va a sentir extremadamente integrado porque de esa manera se está viendo que ya es una persona más, uno más del equipo y que nos estamos interesando por él, ¿no? Que también es muy importante que se sienta desde el principio muy acogido. Pero luego además estamos comunicando a las personas, a los integrantes del equipo, eh, que tenemos una nueva persona, un nuevo compañero, primero que se va a encargar de determinadas cosas que tenemos que Ujú, conocer, pero luego además también lo estamos mostrando como persona, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que somos personas con nuestros gustos, nuestras aficiones, nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles y es muy importante también que conozcamos al humano que está detrás de justo. la persona que viene a trabajar, ¿no? Entonces es una manera también de humanizar mucho y de acercar en tan solo una semana, o sea, en la primera semana en la que la persona está dentro de la compañía, acercarla directamente a todo el mundo. Y, y es una muy buena manera para
pues para crear equipo y para mantenerlo, ¿no? Para aumentar ese compromiso, para alimentar el compromiso. Luego también hay otra de las cosas muy buenas que se pueden hacer en podcast internos, como son las historias de éxito, ¿no? Con clientes. Ujú. Cuando al final llevamos trabajando todo un año con un cliente que ya casi se convierten en compañeros nuestros porque estamos toda la semana reuniéndonos con ellos, hablando de cosas, pensando en estrategias, en soluciones, en millones de cosas. Y cuando finaliza el programa, finaliza el proyecto que se esté realizando, pues celebrarlo, ¿no? Invitarle un poco a nuestro espacio para que cuente todo lo que hemos hecho, todo lo que ha pasado, los resultados, la necesidad que tenían y cómo se ha resuelto. Al final es una manera de tener un poco de sentido de pertenencia y sentido de orgullo de la organización, de lo que se ha conseguido durante todo este año. Estamos reconociendo la labor de los compañeros que han estado dentro de ese proyecto y además está ayudando a dar a conocer los trabajos que se hacen a personas que no están en ese proyecto, ¿no? Una cosa más también que ayuda a los embajadores, a que los compañeros Ujú. cada vez sean más embajadores de la Y marca. qué importante A es mí me gusta como, mucho. sí, y qué importante es ver también en esos casos de éxito cómo hemos superado las dificultades, ¿verdad? Que muchas veces vemos como esa parte del éxito, pero todo lo que subyace ahí debajo. Y eso creo que es muy interesante, que gente que lo ha vivido desde dentro se lo pueda contar a la organización, porque eso precisamente pues les hace sentirse importantes también, le das Claro. confianza a la organización. Y es muy importante. A mí hay un tema que particularmente me gusta mucho y que os recomiendo que si no lo habéis hecho, que escuchéis nuestro podcast con Tony Jimeno, que es la parte del reclutamiento, ¿no? El inbound recruiting también, que puede ser, bueno, pues a través de un podcast, ¿no? De un video podcast, de cómo nos damos a conocer a esa atracción de los candidatos, que puede resultar muy, muy interesante para determinadas compañías. Sí, de hecho eso, Tony decía que muchas veces las ofertas de empleo parecen políticas de Ujú. cookies. Es una Justo. cosa que me gustó mucho es una cosa que me gustó mucho que dijo porque al final es verdad, ¿no? Suele ser todavía un lenguaje súper serio, súper aburrido, como diciendo tienes que venir a trabajar y el trabajo Ujú. es aburrido. Y no tiene por qué ser aburrido el trabajo, por un lado, y luego además se pueden contar las cosas de una manera muchísimo más interesante, ¿no? Les puedes llamar la atención desde el principio. Un video podcast en este caso es una idea, vamos, maravillosa, porque primero te estás diferenciando porque muy poca gente lo hace, pero segundo además estás humanizando a la compañía. Estás diciendo, hola, soy X persona, trabajo en esta empresa y necesitamos que vengas a trabajar con nosotros. Ya estás diciendo que sois una empresa nueva, o sea, sois una empresa actualizada, que sois una empresa digital y que sois una empresa que te habla a ti directamente, que se pone delante de ti y reconoce que te necesita. No está haciendo un papeleo que tiene que cumplir porque si no viene una persona las cosas no se hacen. No, se está realmente hablando a la persona directamente, ¿no? Y al final es una cosa muy interesante que va a ayudar muchísimo a diferenciarte y vamos, él mismo nos lo decía, o sea, he visto cómo en una sola semana los resultados daban la vuelta, o sea, aumentaba muchísimo el número de candidatos porque al final la gente agradece mucho que te miren a la cara, ¿no? Aunque Ujú. sea a través de vídeo y que te hablen directamente. Justo. Sí, sí, un tema muy importante que yo creo que cada vez va a ser más determinante en la hora de atraer el talento, ¿no? Que estamos en un mundo que ahora mismo hay mucha competitividad y de hecho en determinados puestos pues escasea, ¿no? Precisamente el talento. Entonces, Ujú. cómo nos vamos a comunicar habla muy bien también de nuestra propia organización, ¿no? Sin duda, sin duda. Pues Santi, la verdad es que, bueno, hemos hecho un repaso muy interesante a todas las cosas que nos puede ayudar un podcast. Estamos haciendo como el metapodcast, ¿no? En Sí. este caso, porque estamos haciendo un podcast sobre un podcast. Pero creo que ha sido pues unos 30 minutitos muy interesantes para que la gente pues un poco interiorice, ¿no? Todo lo que puede hacer. Yo desde aquí, desde Singular, desde Si Yo Te Contara, os animo a todos a contar con vuestro podcast interno o vuestro podcast externo también, por Ujú. supuesto, ¿no? Os animo a todas las compañías que nos estéis escuchando, haced una pequeña prueba, aunque sea un piloto, aunque sea una pequeña píldora, ¿no? Que no tiene por qué ser siempre, no tiene por qué ser periódica. Coged a alguna persona que le guste hablar al público o llamadnos a nosotros, que os podemos echar una mano y estaremos encantados porque vais a ver un retorno muy bueno y en muy poco tiempo, ¿verdad, Santi? Y sobre todo una buena acogida, ¿eh? Yo creo que lo que más ilusiona sobre todo es la acogida que tienen los propios empleados de la compañía. Sí.
la gente lo va a celebrar mucho y lo va a escuchar. Y además a lo mejor lo escucha mientras está relajándose, o sea, va a interiorizar unos mensajes de la empresa en un momento de relax que que se lo va a meter muchísimo más dentro y que lo va a ver como algo nada invasivo y muy sencillo de utilizar. Así que os animamos a todos, contad con nosotros para lo que haga falta. Santi, me ha encantado esta charla contigo. Por fin Como hemos estado un siempre. poquito solos, que como veis tenemos Sí, sí. muchas cosas de contar, aunque no sea con invitados. Pues Yanni, la verdad que un placer, se me ha pasado muy rapidito, pero también con ganas, como siempre, de vernos la próxima semana con una invitada de auténtico lujo. Nos vemos la próxima semana, por supuesto. Tenemos una invitada de auténtico lujo que desvelaremos muy prontito. Bueno, lo voy a decir ya. ¿Lo digo ya o no lo digo ya? Venga, dilo ya. Bueno, mira, la próxima invitada será María Márquez, la veréis la próxima semana, vais a aprender muchísimo de ella, de comunicación, y bueno, y nosotros también, por supuesto, eso que no nos quepa duda. Así que nos vemos en la próxima, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, a Santi y a mí, y Santi, por supuesto, muchísimas gracias por acompañarme. A ti siempre, Yanni. Somos Si Yo Te Contara, estamos en Spotify, en YouTube, estamos en Instagram también, y estamos en LinkedIn como Singular y en hola@singular.es. Nos vemos en la próxima.